En la última vez que estuvimos, quedamos en la definición. Quisiera comentar un poco para pasar a los teoremas. Ya empezar a hacer un poco de cálculo con las herramientas que se tienen en cálculo para evacuar los límites. Entonces empezaríamos así. No olviden que hemos hablado de acercamientos en el eje X y acercamientos en el eje Y. Vamos a revisar por parte. Esto es lo que ocurre en el eje X. Eso quiere decir que aquí debe estar la idea de acercamiento en el eje X como se mencionó de manera intuitiva. Por ejemplo, aquí es necesario recordar la teoría de ecuaciones de valor absoluto y desigualdad, inecuaciones, inecuaciones de valor absoluto. Voy a separar esto en las dos partes que dice las propiedades de valor absoluto. Esta sería una inecuación. Y la segunda sería de aquí hacia la derecha. Son dos inecuaciones. Lo escribiría así. La primera parte implica que 0 lo voy a escribir en el orden, valor absoluto de x menos a. ¿Cuál es el significado de eso? Y la otra parte sería y valor absoluto de x menos a menor que delta. Eso sería lo que está indicando la parte izquierda de la definición. Déjame borrar aquí. Para que lo mire muy bien. Yo voy a empezar con esto. Lo que tengo aquí es 0 menor que valor absoluto de x. Es decir, el 0 es más pequeño. Si lo escribo de manera equivalente, sería que el valor absoluto de x menos a es mayor que 0. Recuerden que una desigualdad se puede escribir de dos formas equivalentes. Decir que 0 es menor que el valor absoluto es lo mismo que decir que el valor absoluto es mayor que 0. Es lo primero. Y de aquí se puede concluir ya. ¿Qué se puede concluir? Que la distancia que hay de un número x a a es positiva. ¿Cuándo ocurre esto? Recordando las propiedades. Cuando x es diferente de a. Si esos números son diferentes, puedo mostrar la gráfica. Imagínense que aquí está graficado x y por aquí está graficado a. Aquí entendería que son distintos. La distancia sería representada por el segmento que une esos dos puntos. Usemos color azul. La distancia sería la longitud del segmento. Y como hay separación, entonces va a ser positiva. Eso quiere decir que de la primera parte extraemos que x es diferente de a. Y eso tiene sentido, porque no olviden, si yo lo miro aquí, que me voy a acercar a a. Ya sea por derecha o por izquierda. Si este fuera el número x a la derecha, o este fuera el número x a la izquierda, es claro que no es a. En el primer caso será mayor que a, y en el segundo caso será menor que a. Eso quiere decir que los x tienen prohibido que tomen el valor de a. Eso obliga a una aproximación a a tanto por derecha como por izquierda, esta primera parte. Solo eso me indica que es una aproximación la que estamos utilizando. Vea qué bonito lo muestra la definición. Voy a seguir. ¿Y cuándo no va a ser mayor que 0 la distancia? Para recordarlo de 110, cuando x y a sean el mismo, la distancia es 0. Ya no sería cierto esto. Entonces, para que la distancia entre dos puntos sea positiva, obligatoriamente implica que estos puntos son diferentes. Y tiene sentido. Recuerde que a es fijo. Y el que se va a mover alrededor de a es x, pero nunca va a tomar el valor de a. Muy claramente explicado. Hasta ahí lo primero. Ya va bien con la teoría, pero no solo dice eso, porque tiene una segunda parte en el eje X. ¿Qué es esto? Esta es una inecuación valor absoluto. Si eliminamos las barras, recordando 110 otra vez, que es decir que es 110, ahorita hay que ponerse atento. Como es desigualdad estrictamente menor o menor o igual, decía la teoría, voy a usar colores, equivale a acotar el argumento del valor absoluto a la derecha por delta, ya sea que positivo, y a la izquierda por el opuesto. Decir que esta inecuación es equivalente a lo que acabo de poner abajo por teoría anterior de otra clase, que no es esta. Y ahora voy a despejar para x. Este a pasaría positivo a la derecha y positivo a la izquierda. Entonces me está dando un intervalo donde va a estar x. Normalmente se escribe así. Voy a poner a primero, que sería positivo, y ahora le voy a restar delta. A la derecha también voy a poner a primero, por conveniencia y facilidad, y después le voy a sumar delta. ¿Qué cosa es esto?
En realidad lo que acabamos de encontrar es un intervalo que contiene a X. Ese intervalo es el que llaman en cálculo vecindad. ¿Estamos? Quiere decir, lo voy a poner de otra manera, que los valores de X deben moverse en un intervalo. Ese intervalo es abierto por esto que está aquí, ¿ve? Y va desde A menos delta, que es lo que está a la izquierda, hasta A más delta. Mire, eso es lo que acabamos de ver, pero ¿qué cosa es eso? Abierto en ambos casos. Eso quiere decir que la definición no solo dice que X y A son distintos, sino que también le da un intervalo donde se le permite moverse a X. Está claro que ese intervalo tiene que ser alrededor de A. Lo voy a mostrar en la gráfica. Ese intervalo, voy a usar color rojo, está bien. Si esto es A en el eje X, debe haber un intervalo abierto donde se le permite moverse a X, alrededor de A. Aquí van a estar los X, cuando se acerca por la derecha, cuando se acerca por la izquierda. Pues ese intervalo a la derecha sería este el extremo. Aquí pondría con toda tranquilidad A, que es esta constante fija, y le sumaría un delta. Recuerde que delta es tan pequeño como puede imaginarlo. Quiere decir que ese intervalo puede ser pequeñísimo, pero que sí se le permite moverse al valor de X. Y este extremo de la izquierda sería este. Ese sería el valor absoluto de A menos delta. Y en medio, exactamente a la mitad, estaría A. ¿Estamos bien? Mire la definición, lo que hace. No solo lo que nosotros hacíamos, también me muestra un intervalo abierto. Ese intervalo abierto iría a la izquierda desde A menos delta, coma, hasta la derecha A más delta. Eso es lo que está mostrando la segunda parte de la definición. Con eso queda mostrado y probado que se trata de un límite sobre el eje de las X. Recuerden que los X se van a acercar a A, pero nunca van a ser A. Eso está dicho aquí. Primera parte. Luego, necesitamos movernos alrededor de A pegadito. No me interesa lejos de A a la derecha ni lejos de A a la izquierda. Pues entonces nos dicen, no, espérese, se va a mover en este intervalo. Está claro que ese delta, entre más pequeño sea, más chiquito será este intervalo. ¿Estamos? Podría ser el intervalo incluso así pequeñito. Y aquí se le permite acercarse. Eso le está recordando que el límite son cercanías y no grandes distancias. Cercanísimo a A. Terminé en el eje X. Límite en X. Ahora la otra parte de la definición, ¿cuál es? Voy a borrar eso. Ya lo vamos a ver más abajo porque lo tienen graficado. Borremos eso. Pero la definición no para ahí. Eso sería solo en el eje X. Y recuerden que el límite que andamos buscando es en el eje Y. Pero no ha terminado. Eso es apenas el recordatorio. Miren lo que ocurre en X. Los X se aproximarán. Hay un intervalo que se llama vecindad. ¿Y qué pasa en el eje Y? Bueno, para eso voy a tomar la segunda parte, que es f de X menos L menor que epsilon. ¿Qué es eso también? Una distancia. Y voy a separar, voy a eliminar el valor absoluto. Como es desigualdad, se elimina de la misma manera, acotando a la derecha por epsilon y a la izquierda por el opuesto. Se escribe así. Este es más fácil. Y aquí no necesito vecindad ni nada. Aquí solo necesito acercarme, acuérdense. Menos epsilon y a la derecha sería epsilon. Despeje para f de x. Y aquí va a encontrar el intervalo que le permite moverse a f de x. ¿De dónde a dónde se va a mover f de x? Pues voy a pasar nada más este L a la derecha positivo y por supuesto también a la izquierda porque es una desigualdad doble. Se escribiría así. Si lo paso a la izquierda sería L y este epsilon resta. Es decir, de L para abajo. Y aquí sería L a la derecha y le voy a sumar epsilon. Esto que acabamos de ver aquí es un intervalo donde se le permite moverse a f de x. Un intervalo abierto. Quiere decir que a f de x se le permite moverse en la cercanía de L. Estaría en el intervalo que va desde abierto por esto, ¿no? De L menos epsilon hasta L más epsilon. Recuerden que epsilon es tan pequeño como sea posible. Otra vez cercanía. Eso implica que la tal f de x se movería aquí en un intervalo. Ese intervalo sería el que da la definición. ¿Y qué le dice que es el extremo izquierdo, el más pequeño? Pues ese es el L menos epsilon. ¿Y cuál sería el de la derecha? El de arriba, el más grande. Pues sería L más epsilon. Le da el intervalo.
donde se le permite, y f de x se movería aquí. Ahí se movería f. Pero ¿cómo se movería f? Acordémonos, son cercanías. Y eso tiene sentido porque de antemano sabemos que epsilon es tan pequeño como usted puede imaginárselo. Quien da el ancho del intervalo es epsilon, porque esta longitud de aquí sería epsilon, ¿no? Y esta longitud hasta arriba sería epsilon. El centro del intervalo es L. ¿Estamos? Epsilon para arriba le suma, estaría allá. A L le resta epsilon, estaría aquí. Vea lo que interesante que dice esta notación. Entonces, nos está diciendo que f de x se va a mover alrededor o dentro de un intervalo muy pequeño, pero ese intervalo gira alrededor de L, que es el valor límite, sin nunca tomarlo, sin nunca tomar el valor originalmente, aunque aquí no se le prohíbe absolutamente nada que f y L sean los mismos. Note que no está esta condición, ¿ve? En las imágenes no está esta condición para que x sea distinto de a. O sea, que en el eje x nunca va a ser a, pero en el fx a condición no está. Eso quiere decir que va a haber un momento dado que el límite incluso puede ser igual a la imagen de la función. Por ejemplo, puedo decir que el límite al final de una función puede ser f de a, pues. No está prohibido. Porque aquí nunca hubo una condición de que esto fuera mayor que 0, así, ¿ve? Como la tiene allá. Mientras en el eje x jamás llegará a ser a, nunca. En el eje y sí puede ser el valor L que ando buscando. En realidad el valor de a, el de f de a, que es allá, puede ser igual a L. Y esa es una de las propiedades que se ven en cálculo. Es válido. Aquí no está prohibido que la imagen y el límite sean el mismo valor. Es por eso que ya repiten la clase, por ejemplo, que ya tienen experiencia en límite, que se pueden acordar que cuando yo evalúo un límite en 2, por ejemplo, de x cuadrado más 1, lo que uno hace en la práctica es evaluar, pues, de un solo. Evalúe 2 ahí. ¿Qué le va a quedar? 2 al cuadrado, que es 4 más 1. Y ese es igual a 5, y ese es el límite que usted encontraría. Eso está permitido porque nunca se prohibió que la imagen de la función y el límite fueran diferentes. Nunca estuvo la condición aquí de 0 menor que f de x menor que aquello. Nada. Entonces, en algunos casos, y aquí se va a hablar de las herramientas, en la mayor parte de los casos, o casi siempre, pues, un límite se encuentra por evaluación numérica. Y aquí de una sola vez, sin ir por límite derecho ni izquierdo, yo evalúo. Si eso me da un número válido, ese es el límite que ando buscando. Pero eso parte desde la definición en esa interpretación. Y ahí quedaríamos. Eso es, por lo menos, la parte de la definición. Cómo evacúan los movimientos en X y movimientos en Y. Pero hay algo más que dice la teoría. Miren, hay algo más que no he mencionado y que hasta ahorita pareciera ser que para calcular un límite, uno arranque en el eje X. Así ven, cuando f de a de un f de x es igual a L. Pareciera ser que la definición arrancara en A, y no es cierto, la definición arranca en el eje Y, porque lo primero que dice es si para cualquier epsilon, este no está en el eje X, está en el eje Y, parten de algo en el eje de las Y. ¿Qué significa eso? Primero parten de que el límite exista. Si no, no tiene sentido. Si el límite no existe, ¿para qué hablar de la definición? Por eso la definición no arranca en el eje X, como se explica para la parte intuitiva, sino que arranca suponiendo que ese L existe. Si ese L existe, hay un intervalo aquí, ¿eh? Ese intervalo donde se va a mover el f de x. Ya sé que esto va de L menos epsilon y el de arriba va L más epsilon. Ese es el intervalo que contiene a f de x, donde se va a mover f de x. Lo que viene después, mire, al revés, es garantizarse que existe un delta en el eje x. Es decir, yo me voy a mover ese intervalo con imágenes allá, ¿ves? Y quiero ver el reflejo en el eje de las x. Aquí estaría el intervalo que necesito encontrar, pero para ello necesito encontrar el delta, que ya sé que se llama a la derecha a más delta y a la izquierda se llama a menos delta. Pues ese delta es el que debería buscarse si es que existe o no. Mire, la existencia no es no es que yo agarro delta y voy a calcular epsilon. Al revés, la definición dice que agarre epsilon. ¿Para qué? Para garantizarse primero que este límite exista. Y su favor es ver cómo encuentro ese intervalo, esa vecindad en X, pero todo depende del valor de delta. Por eso la definición dice, y voy a repetirlo por última vez, ya no vuelvo a hablar de esto, solo es el comentario nada más para que no quedemos en el aire con esa teoría. Dice, mire, el límite es L si para cualquier epsilon, eje Y, no importa qué tan pequeño sea, existe un delta. Es el delta que hay que buscar.
Es decir, que la definición no arranca del eje X para encontrar un límite. Por definición arranca en el eje Y luego su trabajo es viajar al eje X para ver si puede dar con ese delta. Y ahí se satisface la definición. En el fondo, entonces, son cercanías en el eje X y cercanías en el eje Y. Más o menos así la definición. Ahora voy a las propiedades. Aquí también están hablando de lo mismo, ¿no? Están tratando de encontrar lo que acabo de mostrarles. Aquí le están mostrando. F de X, el intervalo ya está de L más épsilon, L menos épsilon, y ahora voy a buscar el intervalo en el eje X, que es el delta. Más que lo hacen a la carrera, empiezan con partes numéricas. Ahora me voy a ir a las propiedades. Se pueden calcular límites usando la definición. Creo que aquí hay al menos uno. Al menos uno. No voy a hablar de eso para no atrasarme demasiado. Entonces quisiera hablar de lo que son las propiedades o los teoremas fundamentales de límites. Son las herramientas. Escriban. Aunque usted tiene un resumen, ponga por lo menos el tema si no lo puso. Teoremas fundamentales. Lo que voy a mostrarles es cómo interpretar a estos que dan en esta lista. Luego podemos ver cómo están diseñados estos mismos teoremas en la guía metodológica. Dice más o menos así. Primero parten de las hipótesis. Dice, si límite cuando X tiende a X sub 0. Es lo que dice aquí. Yo casi no lo veo tan bien, se ve todo manchado. Me imagino que usted también, aunque los ojos míos están peor que los suyos. Dice, si límite cuando X tiende a X sub 0 de f de X es L sub 1. Me están diciendo que ese límite existe. Y el límite cuando X tiende a X sub 0, la misma tendencia, de otra función que se llama g de X es L sub 2. Hay dos funciones que tienen límite en el mismo punto, en X. Donde L sub 1 y L sub 2 son números reales. Importante esto. Si son reales es porque son positivo, negativo, 0. No lo olviden las tres posibilidades. Decir que L, 1 y 2 son reales, pues son las tres condiciones. Y C, hablan de un número más. Es una constante real. Agarran un número adicional, C. Tenemos los siguientes teoremas. Estas son las hipótesis de los teoremas. Y vienen las conclusiones. Esas conclusiones están aquí. Voy a repasar el primero. Dice, límite cuando X tiende a 0 de C igual a C. Esto se llama límite de una constante. El límite de una constante, con palabras, el límite de una constante es igual a la constante. No importa la tendencia. Puedo mostrarlo aquí a la izquierda, a manera de ejemplo. Me piden, por ejemplo, calcular el límite cuando X tiende a 10 de 20, que el 20 es la constante, la función. Este C hace las veces de la función f de X, ¿no? La teoría dice que va a ser la constante, por lo tanto escribo 20. Y así sucesivamente. ¿Están? En general, si una función es constante, f es igual a c, entonces el límite cuando x tiende a lo que usted quiera, puedo poner a, de f de x, que es constante, seguro que es igual a c. Eso es lo que está diciendo el teorema. Se puede escribir de varias formas, pero con palabras creo que no es de enredarse. Si la función es constante, el límite siempre será la misma constante. Primero. Segundo teorema se llama teorema del límite de una constante por una función. Límite cuando X tiende a X sub 0 de C por F de X. Esta es una multiplicación, el argumento. ¿A qué es igual? La primera propiedad. El límite, el C, la constante sale del límite. Se puede sacar, aquí está, ¿no? Se puede sacar la constante y al final se aplica el límite solo a la función. Se lo muestro a la izquierda. Voy a borrar esto. Lo muestro a la izquierda. Aquí está todo amontonado. Límite cuando X tiende a 2 de 4 veces f de X, por ejemplo. No sé quién es f de X, ni me interesa para aplicar este teorema. Lo único que sé es que este 4 lo puedo sacar del límite. Allá afuera sería 4 por el límite cuando X tiende a 2 de f de X. Al final solo me están indicando que se puede sacar, porque este límite no me dicen todavía cómo se calcula. Eso no lo sé. Pero me dicen que si hay constante, la constante puede salir siempre. Este es el teorema que está mencionándose ahí. Aquí están diciendo, ¿eh? Y como allá en las hipótesis me decían que el límite de f de x era L sub 1, entonces yo pondría esto, pues. Si ya me lo dan, era L sub 1, allá abajo estaba. Lo pondría así. Entonces el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. Y todavía no le dicen cómo se sacan los límites, porque aquí no me están diciendo cómo se saca, excepto el primero.
Este sí me da un resultado, pero este no porque deja la función implícita, ¿no? Y este L sub 1 ya me lo dieron, no lo sacamos nosotros. Es decir, que todos estos teoremas no me están diciendo al final cómo se saca el límite. Al final me está quedando pendiente y cómo se saca un límite de una función. Eso lo vamos a ir hablando en el camino. Si quiere le puedo agregar un comentario desde ahorita, tipo observación, para que nos quede ahí. ¿Estamos? Escriba ahí, pues. Siempre que se va a calcular un límite, se arranca evaluando. Si ese resultado de la evaluación, ¿verdad?, es un número real, o una dirección, entre paréntesis, más o menos infinito, se toma como el límite buscado. Y si no, habrá que aplicar criterios de cálculo para ver si ese límite es posible su cálculo. Eso queda pendiente. Sigo, pues. Esto que acabo de decir sí calcula límites. ¿Estamos? Pero sigamos con los teoremas. El teorema número 2 se trata del límite de una suma. El límite de una suma, el límite cuando x tiende a x sub 0, de una suma, una resta. Recuerden que la resta también es suma. ¿Cómo se calcula el límite? Parece propiedad distributiva. Se aplica el límite a cada una de las funciones involucradas. Parece. Es el límite de la primera más menos el límite de la segunda. Eso dice aquí, ¿ve? Y como al final estos límites van a ser números, que ya les dan ellos L sub 1 y L sub 2, calcula este límite que le da L sub 1 para la primera, según las hipótesis, y el límite de la segunda da L sub 2 y lo suma. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? El límite de una suma es igual a la suma de los límites. Lo digo con palabras. El 2. El límite de una suma es igual a la suma de los límites. Se pueden separar. Suma de los límites. La siguiente propiedad tiene que ver con el límite de un producto. Noten que es el límite de operaciones. 3 es el límite de una multiplicación. Con palabras, porque los símbolos están aquí. Escribo. El límite de un producto es igual al producto de los límites. Parecido al anterior. Aplica el límite a la primera. Aplica el límite a la segunda. Y eso lo multiplica. Eso está dicho aquí, ¿ve? Y como estos límites ya se los dan, solo multiplica los números que corresponden. Ese es el límite de una multiplicación. Ya vamos a hacer algunos. Este 4 lo puse en rojo. El 4 es clave. Se llama con palabras el límite de un cociente o de una fracción. Límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sobre g de x. No importa el nombre del argumento del límite. Para efectos de nosotros vamos a hablar que el límite a lo que se le aplica se le llama argumento del límite. Para no estarlo repitiendo. Límite de un cociente. El argumento a lo que se está aplicando es una fracción. Es igual al cociente de los límites. El límite del numerador, la misma tendencia, sobre el límite del denominador. Otra vez parece propiedad distributiva esta vez. El límite de arriba es el límite del de abajo. Y eso a su vez, como ya me dicen que el de arriba tenía L igual a L sub 1, divida los límites. Solo los divido. Y aquí necesito una condición. Que el de abajo no sea 0, porque ya sabemos nosotros que la división por 0 no existe. Eso se lo están diciendo aquí, ¿no? Donde el E sub 2 sea 0. Es claro que cuando tengamos estos límites de esta forma, va a generar la teoría que viene. ¿Por qué? No olvidemos que L sub 1 y L sub 2 son reales. Así, ¿ven? Y hemos dicho que si son reales es porque va a ser real positivo, va a ser real negativo o va a ser 0.
Y aquí vienen preguntas. En el teorema le están diciendo que el L sub 2, que el que está abajo, no es cero. Pero como son reales, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando el de abajo sea cero y el de arriba no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando los dos sean cero? Porque las posibilidades están abiertas. ¿Qué pasaría cuando el de abajo no es cero y el de arriba sí? Es decir, que yo empiezo a combinar todas las posibilidades de signos que tienen esos límites por ser números reales. ¿Y qué pasaría cuando los dos, ninguno sea cero? Aquí tengo todas las posibilidades. Entonces, de aquí vendrá la teoría que continuará con nosotros. Está claro que si estos dos, ninguno es cero, este es un número real. Ese es el resultado del límite. Está claro, color rojo no, está claro que al dividir cero entre un número que no es cero, por eso lo puse así, también es real. Pero ese real es el real cero. Quiere decir que en estos dos casos la respuesta va a ser esa, porque el resultado me genera número, pero este no existe en los reales así como está, y este peor. Esto van a ser los siguientes límites que se tratan por separado. Uno de ellos se llama la forma indeterminada 0 sobre 0, que esto no es concluyente porque no es número real, que era la posible respuesta que que deberíamos tomar. Entonces, este teorema 4 da origen a la teoría que sigue en cálculo. Los otros no, ahí terminan, porque eso da resultado numérico y por evaluación se terminó. Y este otro no existe tampoco porque una división por cero no está definida. Entonces aquí hay que tratarlo de manera separada. Estos son los temas que vienen. Dos temas. Primero, límite de la forma 0 sobre 0, se llama indeterminada, y la forma, esto se llama límites impropios, cuando el de arriba es un número y el de abajo no. El de abajo es cero, pero cuando arriba es un número que no es cero, si fuera cero es este, de arriba es distinto de cero. Si puse L sub 1 es porque no es cero. Voy a recordar. Y el de abajo es cero. Este hay que trabajarlo de manera separada y tiene su propia teoría, igual que aquel. Con eso nos vamos a quedar un buen rato. Ahorita vemos los teoremas y pasó la historia. Pues después nos concentramos con eso. Vengo, sigo. Ya más o menos le hablé cómo va, pero voy a repasar el resto. Entonces, mucho ojo con el teorema del límite de una fracción. Ahí van a haber muchos casos, porque recuerden que son reales los dos, el L sub 1 y el L sub 2. Aquí solo muestran uno. Luego viene otro. El siguiente. Habla del límite de una potencia. Es decir, límite cuando x tiende a 0 de f de x elevado a la n. ¿Cómo se encuentra el límite de una potencia? Aquí lo puedo ver, aquí me dicen. El límite se introduce a la base, se aplica a la base, pues, y se copia el exponente. ¿No? Aplique el límite a la base. Y como este límite lo va a calcular usted, se supone que es L sub 1 y lo eleva a la n, pues. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si a mí me piden encontrar el límite cuando x tiende a 1, por ejemplo? De, pongámosle 2x cuadrado, menos 1 elevado al cubo. Está claro que esta es una potencia. Entonces el teorema dice que el límite se aplica a la base, se introduce pues a la base. Mira. Límite cuando x tiende a 1 de 2x cuadrado menos 1 y el cubo iría afuera. ¿Lo ves? Y el límite de la base, como siempre se empieza, que yo lo dije por aparte, evaluando, sería 2 por 1 al cuadrado, que es 1, menos 1. Es decir, 2 por 1, que es 2, menos 1 es 1. Entonces escribo 1 y lo elevo al cubo. Pues. Al final obtengo 1 y esa es la respuesta. Recordemos siempre que yo les di por observación, para no estar esperando tanto tiempo, que un límite siempre se empieza evaluando. En la mayoría de las funciones. Van a haber unas que no. Y ya vamos a ir mostrando nosotros por allá, vamos a hacer los comentarios. Entonces, aquí no habría ningún problema. Evalué y es un número, está permitido, porque está permitido que sea número o sea dirección. Una vez que tengo eso, son operaciones de los reales y me queda 1 al cubo, que es 1. Puedo poner otro, a manera de ejemplo. ¿Qué tal si me piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de raíz cuarta, y mire qué elegante el ejercicio, de 6x más 8? Dice usted, pero es trampa. No, no es ninguna. Así como está, no he visto teorema para raíces, pero tampoco es problema porque toda raíz se puede escribir como una potencia. ¿No? Si no hay teorema todavía, no hay ningún lío. Yo escribiría aquí 6x más 8. Y afuera debería ser un cuarto. ¿Y qué es eso? Límite de una potencia. A la base introduzca el límite. Esto sería el límite cuando x tiende a 0
de 6x más 8. Y al final, todo elevado a la 1/4. Vea qué interesante está esto. Evalúe, porque siempre se empieza evaluando. Este va a ser 0 y me queda 8. 8 elevado a la 1/4. Y simplifico, si tuviera simplificación, ya terminé. ¿Por qué? Porque ese resultado es un número. Eso, no está el teorema todavía, pero hay uno especial para raíces. Aquí solo mostré que yo no necesito un teorema adicional. Con solo el de potencias puedo resolverlo, porque todos debemos saber a esta altura que una raíz representa una potencia de exponente fraccionario. Y no hay excusa para decir que no lo sabía. Desde el colegio se explica. Terminado, pues. Sigo mi trabajo. Espero que es lo que usted ha visto. Ya hablé entonces el límite de una potencia. Luego viene el teorema que yo le mencionaba. Ponen ellos uno aparte para raíces. Límite cuando x tiende a x sub 0 de la raíz enésima de f de x. Aquí podría haber aplicado este teorema, pero como no lo conocía, no lo usé. ¿Y qué es lo que se hace? Lo igualito que antes. Como una raíz es una potencia, entonces el límite se aplica al argumento, se introduce dentro de la raíz. ¿Estamos? El límite de una raíz solo se introduce, con la única diferencia que al final le va a tocar sacar una raíz. Si esa raíz es de índice par, n, y el argumento es negativo, no existe porque no es un número. Si es par, obligatoriamente el argumento para que sea un número real tiene que ser mayor o igual que 0. Caso contrario, podría ser un número complejo, pero no estamos estudiando complejos nosotros. Si es impar n, siempre existe el límite. Eso es lo que le están tratando de decir aquí. El límite de una raíz, se introduce el límite dentro del argumento de la raíz y luego se evalúa la raíz en ese número. El valor numérico. Y lo único que se preguntaría usted es si existe esa raíz, pero para ello tiene que ver los exponentes. Si n es impar, siempre está definido esa raíz, siempre es real. Y si n es par, para que sea real tiene que ser mayor o igual que 0. Por eso le dicen aquí que exista. Eso quiere decir que este límite también lo puede calcular así, mire, ya con ese teorema, de un solo. Sería la raíz cuarta de límite, si aplico el teorema y lo muestro, algunas veces no se muestra, se hace de un solo, tiende a 0 de 6x más 8. Está más fácil es para que no pierda tiempo. Y evalúe. Como voy a evaluar ahí, que le quedaría 0 y le quedaría raíz cuarta de 8. Ya lo terminé rapidito con el teorema anterior, sin necesidad de llevarlo a escribir como potencia, que también se puede. Son dos herramientas para el mismo tipo de funciones. Sigo. Espero que es lo que haya visto usted. Luego, este no lo voy a mencionar, no me interesa porque es polinomio, los polinomios se evalúan, no hay problema. Fracción racional, evalúe siempre, ya sé que es evaluando que se hacen, no tengo ningún problema. Quisiera moverme aquí. ¿Se acuerdan ustedes que en 110 estudiaron funciones especiales? Una de ellas fue la función absoluto. Las funciones, por ejemplo, las funciones parte entera, que aquí son claves. Esas son peligrosas. Las funciones seccionadas, límite, y aquí no hay teoría. Dice, si se va a aplicar el límite a una función valor absoluto, el límite se calcula de manera usual. Se introduce el límite dentro de las barras, evalúa y luego calcula el valor absoluto. Es decir, que un valor absoluto es sencillísimo calcular un límite. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de valor absoluto de, pongámosle 5x cuadrado menos 1. ¿Sí ve? Dice usted, bueno, ¿es valor absoluto? Sí, no hay problema, el límite se puede introducir. Lo puedo hacer de un solo, al final solo tengo que evaluar. Yo evalúo y calculo el límite, pero si quiero mostrar el teorema se miraría así. Nosotros vamos a ir viendo que lo que pretendemos inicialmente es evaluar. Solo hay que tener cuidado es en las funciones que no se puede evaluar. Valor absoluto, si son polinómicos no hay problema, sería 5x cuadrado menos 1. Ya metí el límite en el valor absoluto, ahora evalúo, copio la barra, sería, como vale 2, sería 4, 2 al cuadrado es 4, por 5 es 20, menos 1 es 19, y calculo el valor absoluto, si es que existe. Nosotros sabemos que el valor absoluto existe para todo número real, este es 19, y tengo mi límite calculado. Eso es todo, eso es lo que está diciendo esta propiedad. El valor absoluto no tiene por qué asustarse, ni llamarse a los nervios, nada, para nada. Sigo. Son herramientas. Otros son límites para nuevas funciones, como que esto es el límite de una función logarítmica. ¿Estamos? Para que usted sepa qué hacer con un logaritmo.
dice que el límite del logaritmo en base R de f de x, ¿estamos? Entonces, el logaritmo, el límite de un logaritmo es igual al logaritmo del límite. Otra vez ese trabalenguas. El límite de un logaritmo, el argumento del límite en un logaritmo, es igual al logaritmo del límite. Con palabras sencillas, el límite otra vez se mete en el argumento del logaritmo. Al final se aplica dentro del logaritmo. Y a su vez, solo hay que verificar que ese logaritmo esté definido en los reales. Y para que un logaritmo esté definido, necesita usted que el argumento del logaritmo sea mayor que 0, porque la base del logaritmo ya se la dan una base definida. En realidad, un logaritmo existe si la base del logaritmo y el argumento cumplen las condiciones de la definición. Aquí le dicen que sea mayor que 0. Por ejemplo, yo puedo pedir el límite cuando x tiende a, pongámosle a 2, por la derecha, que son límites laterales que nosotros mencionamos, y aquí quiero hacer un comentario con ustedes, del logaritmo natural de 2x menos 1. Cabe hacer notar que todos estos teoremas también son válidos si se trata de límites por derecha o por izquierda. ¿Por qué? Nosotros sabemos que si x tiende a x sub 0, que es lo que dicen los teoremas, y me dan los teoremas, entonces esto obliga a dos condiciones adicionales. Todos sabemos que esto es equivalente a decir que x tiende a x sub 0 por la derecha y x tiende a x sub 0 por la izquierda. Eso es lo que aprendimos. Entonces quiere decir que cualquier teorema que sea válido para esta tendencia completa en x sub 0 también es válido por derecha y por izquierda, por definición de límite. Entonces aquí no tiene ningún problema usted. Esto sería el límite de una función logarítmica. Lateral o no, eso no me importa, porque si era válido para el x sub 0 completo, también debe serlo para la derecha y izquierda. Y el 2 está haciendo las veces de x sub 0. Eso quiere decir que el límite se puede introducir en el argumento del logaritmo. Lo escribiría así, ¿eh? Es lo mismo que tener cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿De quién? De 2x menos 1. Lo importante de esto es que la evaluación me da un número. Si no me da un número válido, ahí sí hay problema. Hay que trabajar con otras cosas. Yo evalúo. ¿Cuánto me ha evaluado? Me da 2 por 2 es 4, 2 por 2 es 4, menos 1 es 3. Yo pregunto, ¿y existe el logaritmo de 3? Por supuesto, por definición de logaritmo. Esa es la respuesta que buscaba. Y eso sería el teorema número 10. No importa que la función sea logarítmica, siempre el logaritmo se puede calcular. Continúo. 11. Este número 11, que no está en la guía metodológica, no está en esto. La guía metodológica lo tiene unos poquitos, pero nosotros vamos a ponerlos todos. Esto es el límite de una potencia con exponente variable. El exponente es una función. Dicen algunos, es una función exponencial. Si la base cumple condiciones. No sé si acuerdan ustedes las funciones exponenciales que se definían allá en 110. Era a elevado a la g de x, así ven. Donde a era un número positivo distinto de 1. Esas se llamaban funciones exponenciales. Esa es una función exponencial. Pues esto que está aquí, el número 11, lo que le está indicando es cómo se calcula el límite de una función exponencial. Aquí no me dicen quién es C, me dicen quién es C aquí, ¿ven? Esa base de la exponencial es un número real positivo, pero diferente de 1. Eso es lo que vio en 110 usted. Es decir, que el número 11 es el límite de una función exponencial. ¿Y qué se hace? Miremos qué es lo que dicen ellos. Solo hay que interpretar la teoría. Por eso les mencionaba que la teoría es clave. Yo no sé a ustedes también les dijeron que la teoría matemática no servía para nada, que solo era práctica. Graso, gravísimo error. Entonces, ahora ya sé que esta c elevado a la f de x es una función exponencial. Puedo recordar palabras de cómo se desarrolla el límite. Dice, el límite cuando x tiende a x sub 0 de una función exponencial es igual a la base elevado al límite de la función. ¿Qué quiere decir? Que el límite se aplica al exponente, pues. Y luego simplifico. Mostremos uno. ¿Qué pasa si me piden calcular el límite cuando de x tiende a 1 de 3 elevado a la 1 menos 5x? Es claro que es una función exponencial.
Por el teorema anterior, el límite se termina finalmente aplicando al exponente. Aquí pondría 1, x tiende a 1, de 1 menos 5x. Y ese 1 menos 5x está sujeto a las evaluaciones que yo les decía. Esto es 3 que evalúe aquí, pues, cuando x es igual a 1. Es más, pudo haber sido por derecha o por izquierda el proceso al mismito. Sería 1 menos 5x, sería elevado a la 5 por 1, menos 4, sería menos 4. Y aquí tengo la respuesta que puedo incluso simplificar. Ese es número real, sí, entonces ya terminamos. Eso es lo que está mencionando el teorema número 11. Cómo se encuentra el límite de funciones exponenciales. El 12, y con eso termina la lista. El 12 es límite de una potencia donde la base y el exponente son variables, f de x elevado a la g de x. ¿Cómo se hace? Se aplica el límite tanto a la base como al exponente. Ojo con esto. Esto no lo vieron ustedes en 110. Estas funciones, y no fueron objeto de 110. Voy a borrar esto. Por ejemplo, usted en 110 no evacuó o no se evacuaron funciones así. Déjenme ver. Ustedes no vieron esto. Es más, si lo pusiéramos así a la carrera de un solo, se va a asustar. ¿Qué pasa? Yo le digo f de x igual a x elevado a la raíz de x. Lo mataron. Dijo, no sabe nada. Eso no es ningún tipo de función que usted vio. Es decir, que es una expresión donde hay variables tanto en la base como en el exponente. Eso en general se puede escribir así, mire. Una función h de x, donde la base es una función y el exponente es otra función. Lo puedo poner así, ¿ve? Eso es lo que están diciendo. Y lo que nos quieren ellos recordar es cómo se calcula el límite cuando x tiende a x sub 0 de esa expresión que lo puedo escribir así, ¿ve? Poner en rojo. Y aquí también aplicaría el límite, ¿eh? Cuando x tiende a x sub 0. Así se escribiría x sub 0 de todo esto. ¿Y qué dice la teoría? Que el límite se aplicará tanto a la base como al exponente. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿ven? Y no lo estoy mareando con el cursor. Se aplica el límite a la base, pero también se aplica al exponente y después se evalúan los resultados, que al final se termine evaluando. Pongamos uno. Agarremos el de arriba. ¿Qué tal si yo le digo? Calcule el límite cuando x tiende a 2x. De f de x. No es esta. F de x es esta, de arriba. Entonces es lo mismo que tener lim por sustitución, límite cuando x tiende a 2. ¿Y quién es f de x? ¿Quién lo representa? Lo representa x elevado a la raíz de x. Ahí está la expresión algebraica. ¿Y qué se hace? Si queremos el teorema, aplicaría el límite a la base, que al final se termina evaluando, que entiendo que es x, pero también aplicaría el límite al exponente, pero la tendencia es la misma. Y el exponente es raíz de x. Y ahora evalúe los dos, porque al final recuerden que se termina evaluando. La evaluación en la base es 2. Y la evaluación en el exponente es raíz de 2. Esa es la respuesta. ¿Es número eso? Sí, ya terminé. Eso es el teorema número 12. El límite de una función elevado a función. Al final lo único que necesita es que este número al final se tome valores reales. Eso es todo lo que quiere. Y ahí terminarían los teoremas. Ya, terminado. Yo no sé si tienen alguna pregunta de los teoremas. O todo está bien. Ningún problema. ¿No hay preguntas? Venga, pues. ¿Por qué no miramos un par de ejercicios? Por ejemplo, miren lo que le piden aquí. Me va quedando función parte entera y función seccionada. ¿Cómo se calcula el límite? Antes de eso quiero refrescar un poquito los teoremas. Imagínense que le piden este límite cuando x tiende a 2. Entonces, ¿qué es lo primerito que uno hace? Puedo separar los teoremas porque este es el límite de un cociente. Puedo mostrarlos todos. Si yo mostrara los teoremas, que me va a salir larguísimo, no lo voy a hacer. En la práctica no se hacen, no se muestran los teoremas a menos que lo obliguen. Este sería el límite del numerador, lo indicaría, sobre el límite del denominador. ¿Estamos? Pero eso es solo si me lo piden. En la práctica uno evalúa de un solo, sustituye de un solo, como lo hacen aquí. Y ni siquiera tiene que mostrar la sustitución, agarre calculadora. Entonces, como x tiende a 2, sustituye a 2 arriba y abajo. Ese resultado le da menos 1. Si quiere pongo la respuesta de un solo con calculadora, menos 1. ¿Es real eso? Sí, esa es la respuesta, ya terminé.
Ahora, si fuera 0 sobre 0, no concluye. No puede concluir, hay que hacer otra cosa. Si fuera 3 sobre 0, tampoco puede concluir, pero si es real, e incluso si fuera más infinito, que no sabe de dónde sale, es de la respuesta, está permitido. Y si fuera menos infinito, tampoco pasa nada. Es decir, un límite se empieza siempre evaluando. ¿Estamos? Siempre esperando el resultado, excepto para la función parte entera. En eso no se puede evaluar. Hay que tener cuidado, pero la parte entera hay que tener cuidado, que se va a explicar por separado. Y así puedo tomar otro límite, ¿no? Mire, por ejemplo, este. Venga, agarro este otro. Mire este, a ver si puedo concluir. De manera directa. Me dicen que x tiende a 64. De esa función voy a empezar evaluando. La raíz de 64 creo que dice aquí, ¿verdad? 64, sí. 64 es 8. Lo voy a mostrar. Y me quedaría menos 8. Porque es evaluación. Abajo es la raíz cúbica de 64, que es 4. Menos 4. Cuando hago los cálculos me meto en la siguiente sorpresa. Aquí es 0 y aquí es 0. Hasta ahorita no es concluyente. No significa que el límite no exista. Puede existir, pero necesito un proceso nuevo. Eso es lo que está pendiente para calcularlo. Aquí ya les muestran cómo se hace. Cómo se hace cuando es la forma 0 sobre 0, pero nosotros no podemos entrar todavía ahí. Eso sería más o menos límite. Entonces en el fondo se evalúa. Quiero mostrarle otro proceso. Mire, por ejemplo, este. Me piden calcular el límite. Nosotros podríamos separarlo. Si me pidieran muestre los teoremas, entonces como sé que este es el límite de una fracción, el límite se aplicaría al numerador sobre el límite del denominador. Y ellos empiezan a evaluar. Incluso pude haber dicho, como es el límite de una suma, se aplica el límite a este, más límite a este, más límite a aquel. Porque recuerden que el límite de una suma es la suma de los límites. Lo mismo haría abajo. Pero es larguísimo. Es decir, que la siguiente etapa sería mostrar los límites aplicados a cada una de las partes. Eso no solo si me lo piden. Sería el límite de una suma. De una sola vez evalúa arriba. Lo puedo haber hecho desde aquí. Evalúe y se acostumbra a poner flechas para mostrar esa evaluación. Así, ¿ves? Para todo este trabajo. No lo necesito, no necesito mostrarlo. Entonces, si evalúo arriba, me doy cuenta que da menos 1. Póngalo. Y se ahorra paso. Y al evaluar abajo con todo, parece que da 3. Entonces el resultado yo lo escribo de una sola vez, que sería menos un tercio. Y no gasto mi tiempo. Esto solo se hace cuando le piden que lo muestre. Tiene que ser explícito. Muestre los teoremas. Muestre. ¿Están? Para nosotros no. La primera etapa entonces siempre será una evaluación. Si esa evaluación me da un número, esa es la respuesta. Pero las evaluaciones no son aplicables a funciones parte entera. Esas se tratan de manera separada. Agarro otro, para no cansarlo. Imagínense que me piden calcular este límite y no me dicen que muestre los teoremas. Calcule el límite, pues yo procedo. Primero empezaría aquí, mire, cuando x vale 1, la raíz de 1 es 1. Cuando x vale 1, la raíz de 1 es 1. Eso quiere decir que todo esto me generaría 1 de aquí. Aquí me caería 1 entre 1. Este es 2. Pero ese 2 hay que elevarlo a la 5. Y ese 2 a la 5 es 32. Y ahí debe estar el resultado, ¿no? Ya terminé. Aquí mostraron parte de los teoremas, pero como no me los pedían, ¿por qué los voy a mostrar? ¿Estamos? Entonces la primera costumbre es evaluar. Solo uso los teoremas, mostrar que este es el límite de una potencia, que lo aplico a la base y luego empiezo con aquel montón de cosas. Es cuando me piden que muestre los teoremas. Por lo general no se hace. Puedo mostrar otro. Imagínense este cuando tiende a 6. ¿no? Me dicen calcule el límite. Perfecto. Voy a evaluar. Si tiende a 6, aquí sería 6 más 4 que es 10 al cubo. Ya puedo poner aquí, me quedaría 10. Solo la base, 10. Se muestra. Este, como vale 6 la x, sería 6 menos 5 es 1. Entonces el resultado yo lo pondría así. Sería 10 elevado al cubo del primero, multiplicado por 1 elevado a la 2. ¿Y cuánto es esa cosa que está ahí? 10 elevado a la 3. ¿Y esa cosa qué es? 1000. 2 pasos, miren. No me pidieron que mostrara los teoremas. Eso es lo que traté de dar en la observación que les decía a ustedes, que se empieza siempre evaluando. Ahora, vamos a separar un límite especial. Escriba ahí, límite de función parte entera. Límite de función parte entera. Ese es nuevo. Eso no está. A ver. Vamos a recordar la función parte entera. Función entero mayor también le llamo.
parte entera. Yo no sé qué se acuerdan de 110. Porque esa función incluso entera, parte entera. Se vieron a la carrera en los periodos anteriores. Tal vez en el periodo pasado. Pero en los periodos anteriores casi no quedaba chance para hablar de todas estas cosas. ¿Cuál era la definición de la función parte entera? Primero la notación. F de X es igual. Y lo que se usaba para parte entera era algo así, ¿ven? Igual a n, donde n era un entero, cualquiera. Es decir, que las imágenes son enteros siempre. Así se representa la imagen algebraica, este es el resultado. Pero era válido para x variando entre n y n más 1. Son cotas, estas son cotas. Yo no sé si se acuerda usted de eso. Es importante la evaluación de esas funciones. ¿Se acuerdan de la función parte entera? No. Más o menos. Nada. Híjole, estas funciones son claves. Ni la miré en 110. Ni la miró. ¿Con quién llevó la clase? ¿Con quién llevó la clase? No me acuerdo. En el periodo sí la dieron eso. ¿Cómo no se va a acordar con quién llevó la clase 110 todo un periodo? Yo la llevé No me venga a poner bromas. No la vi. No tengan miedo, usted lo diga, me la La llevo llevé con Sheila y no la vi. con Sheila, la Sheila, imagínense a Sheila tan irresponsable. Poner las pilas en esto. La función parte entera, la gráfica era más o menos así, ¿ves? La forma gráfica en general. Era escalonado eso, ¿verdad? Parece escalonada, una escalerita. La función parte entera básica. Así, ¿ves? Donde aquí habían enteros. 1, 2. Por ahí va 3. Y las imágenes aquí son los enteros. 1, 2, etcétera. El eje X, el eje Y. Mire qué interesante está esto. Y puedo seguir para atrás también. Color rojo voy a seguir. Sí, porque esto no debería explicarlo yo. Esto es de 110. Mire, así en general, ¿no? Y aquí está menos 1. Y por allá está menos 2. Aquí, Lick, ¿verdad que hasta el final queda como constante? ¿constante qué? Al final, como se supone que un punto une al otro, No, está hablando del se dominio. puede definir como... No, el dominio son los reales, pero no, la función no es constante por partes. Es decir, de aquí hasta aquí es constante. Si usted está analizando los intervalos de constancia son los reales, pero no queda como constante. Sí, La gráfica es esa. Es de dominio real. De dominio real, aquí me faltó decir X es un real, ¿no? Estos X son reales, por eso el dominio de los reales. Si usted proyecta sobre las X, pero el rango no. El rango sería menos 2, menos 1, 0, 1, 2. El rango aquí lo está diciendo, cuáles son las imágenes, ¿no? Es decir, que esta función siempre el rango son los reales. Por si acaso quiero recordar un poquito de reales, no los enteros. Reales no. ¿De dónde salen los reales? Ahí nunca. Aquí me quedarían los enteros. Entonces, cuando usted calculaba imágenes, por ejemplo, F va de 2.5, que la va a necesitar, se escribiría así, pues. ¿Cuál es la parte entera de 2.5? Mire, ya me estoy saliendo de cálculo, o sea que el cálculo le va a tocar estudiar a usted o explicar 110 yo, pues. ¿Estamos? ¿Cómo calcular esa imagen? Para eso uso la definición. Lo que la definición dice es que necesita encontrar un intervalo que acote a ese X. Este haría las veces de X, ¿no? Este es el X que está en la definición, ese es el X y este es el X, ¿no? Pero la imagen tiene que ver con un entero. Busque ese entero. ¿Y cómo se busca ese entero? Para hallar ese entero primero necesita un intervalo. Necesita buscarlo o imaginarlo. Donde el extremo izquierdo es un entero. El más inmediato a ese X que usted tomó. Y a la derecha sería el entero que sigue, n más 1. Si este es n, le suma 1, es el que sigue. Es decir, necesito un intervalo con cota inferior, izquierda y derecha como entero. Y la cota izquierda siempre será la imagen. Ese n que está ahí arriba es este n que está aquí, ¿ve? Por eso se habla de la cota izquierda. ¿Cómo miro eso? Lo voy a mostrar con una gráfica, o lo voy a hacer uno, porque no me va a acabar explicando 110.
Entonces, lo primero es que, supóngase que tomas intervalo. En ese intervalo voy a poner color verde. Dentro de él, en algún lugar está 2.5. Imagina que está aquí 2.5. Estoy tomando parte de la recta nada más. La definición dice que necesito enteros consecutivos que tengan en su interior a ese número que se llama 2.5. Yo le preguntaría, ¿cuál es el entero inmediatamente a la izquierda de 2.5? ¿Y cuál es el Dos. entero a la derecha de 2.5? 2 y 3. 2 y 3. 2 y 3. Y 3. Este sería el intervalo que usted está construyendo. Intervalo cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. ¿Estamos? Entonces dice la teoría que ese extremo izquierdo es la imagen. ¿Lo ve? Entonces digo, fíjese que no hay ningún problema. Cuando se trata de 2.5, el entero más inmediato, como usted me lo acaba de mencionar, es 2. De ahí terminó la parte entera. ¿Sí lo ve? Ah, ok. Agarro otro. ¿Y qué pasa si me piden que encuentre la parte entera de un número entero fijo? Por ejemplo, la parte entera de 4. Que le escribo así. ¿Qué escribiría? Si lo quiere ver así con la definición y con intervalos no habría problema. Supóngase que aquí está 4, color azul. La anotación, esto. Imagina que está 4, pues. Necesito un intervalo de enteros que comprenda ese 4, que ese 4 esté adentro. ¿Estamos? Alguien me dice, pero entonces aquí puedo poner 3. Pero si pone 3 tiene problema. Porque aquí estaría 3 y aquí el número que sigue es el mismo 4, pero debería estar abierto por la definición. El de la derecha va abierto. Y ese 4 debería estar aquí en teoría y no lo está. Por lo tanto, no puedo tomar ese intervalo. Eso no me sirve. ¿Estamos? Si usted agarra el entero que está a la izquierda de 4 es 3. Y el que sigue, ¿cuál es? El mismo 4. Pero por la definición, el de la derecha no puede ir cerrado nunca. Es abierto. El que va cerrado es el que va a la izquierda, que va a ser la imagen. Por lo tanto, no me queda más recurso que el extremo izquierdo sea el mismo 4 y el derecho sea 5. No hay más opciones, pero este 4 debe ir cerrado. Por definición, el intervalo sería este. ¿Qué quiere decir? Que la parte entera de 4 es 4. Conclusión, si es un entero, la imagen es el mismo entero. Por eso se llama parte entera. La imagen de un entero en la función parte entera es el entero mismo siempre. El problema va a ser cuando sean números que lleven decimales o fracciones. Sí lo vemos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la parte entera de 2 raíz quinta de 5 de 3. ¿Qué pondrían? Ya nos metimos al lío aquí, ¿verdad? Entonces, para poderlo ver, es claro que primero me toca llevarlo a decimal esto. Deme un valor aproximado. 2 por raíz quinta de 3. 2.49. 2.49. Ahora tome el entero que está a la izquierda. ¿Cuál sería? 2. ¿Sí? Agarremos un negativo. Agarremos un negativo. No me esperaba encontrar esta sorpresa, ¿eh? Aunque aquí es claro que se encuentra con un montón de cosas uno. Otro. ¿Y qué pasa si es negativo? Ya hablé de positivo. En positivo no hay problema. Y le pongo menos 3 medios raíz cuadrada de 2. Y le pido la parte entera. Puedo poner una fórmula incluso ahí adentro. Agarro otro, la parte entera de 1 menos raíz de 2 partido entre raíz de 5. Todo elevado al cubo. Y le pido la parte entera. Mire, para decir algo, porque aquí tiene que saber usted calcular imágenes. Entonces siempre, como necesito visualizar el entero, me doy una aproximación. Todo el tiempo, si no, no voy a saber, no tener noción cuál es el entero que está a la izquierda. ¿Cuánto da eso en forma aproximada? Menos. ¿Cuánto da? Ya quedé solo, 42 conectados. 2.12. Menos 2.2. ¿Y cuál es el entero que está a la izquierda? Que ahí, cuidado, se pierde. ¿Cuál sería el entero que está a la izquierda de 2.2? Menos 2. Menos 3. Negativo 3. ¿Por qué no lo miramos? Si tienen dudas, recurran a las gráficas. Una gráfica de un intervalo. Miren.
Si tienen dudas, con enteros hay que tener cuidado, con negativos hay que tener cuidado. Por aquí está menos 2.2. Necesito un entero aquí que es el que va a ir cerrado y otro allá que es el que va abierto. Estos enteros los necesito. Negativo 1. Estamos. ¿Al negativo 1 a dónde? ¿Derecho o izquierda? En el lado derecho. ¿Derecho? ¿Así? Sí. Es decir, si no recuerden los ejes, pues aquí está 0, aquí está menos 1, aquí está menos 2, aquí está menos 3, los negativos, aquí está menos 4. Ese número dice que es menos 2.2. Entendería que estoy aquí. ¿Lo ve? Menos 2.2, pues, vamos a ver que se me movió esta ventana del Zoom aquí. Menos 2.2, es que este es menos 2, ¿ve? Entendería que aquí está menos 2.2. Y los enteros que lo acotan claramente no tiene que ver con menos 1. ¿Quiénes son? A la izquierda es menos 3. ¿Y el que sigue cuál es? Menos 2. No es menos 1. ¿Se dan cuenta? Problemas ahí con los enteros negativos. Entonces, para eso sirven las gráficas. Es decir, que aquí estará menos 3. Pero aquí estará menos 2. Pero el que me interesa es el que está a la izquierda siempre, por definición allá. Entonces digo que este es menos 3. ¿Lo ves? Esa es la definición, esa es la interpretación. Ahora voy con el último, con eso termino. Ya no puedo seguir con estas cosas. Para terminar, para calcular límite de funciones parte entera. Venga, entonces, ¿cuánto da la imagen de este? Así rapidito. 1 menos raíz de 2 sobre raíz de 5, todo elevado al cubo. Aquí lo pude haber puesto más elegante. Miren. Después de esto, aquí pondría, esta es la parte entera de menos 2.2 y aquí se puede visualizar cuál es la respuesta, ¿no? Ahora pongo el 3 para no poner de un solo el decimal arriba, aunque lo puedo poner arriba también, lo pongo allá y después pongo la respuesta. ¿Cuánto es eso? Uno menos raíz de 2, todo eso partido entre raíz de 5 elevado al cubo. ¿Cuánto es el decimal equivalente? 0.006. Lo dejo de tarea. .06. 0.06. Positivo, según escuches positivo. Sí. ¿O es negativo? 0.006. ¿Otro cero más? Positivo, sí. ¿Positivo? No. Negativo. No es positivo porque el numerador es negativo. Y el denominador es positivo. Menos entre más da menos. Y como va al cubo, mantiene el signo. Aquí. Ahora, ¿y cuánto negativo es la parte? 1.25 había sacado yo. 1.25. Negativo 1.25. ¿Está mal el cero entonces? A mí me salió el 0.006 también. Ok, venga, entonces lo que van a hacer es así, ¿ve? Agarren ustedes y pongan paréntesis. Bueno, primero pongan entre paréntesis el menos 1 menos raíz de 2. Cierre paréntesis. O pueden, así, ¿ve? Para que lo hagan de un solo. Abran un paréntesis. Yo voy a poner corchete. Abran un segundo paréntesis. Yo pongo corchete. Este paréntesis primero es para la potencia y este exponente, este paréntesis segundo que yo puse corchete es para la fracción. Adentro pongan 1, menos 1, menos raíz de 5. Así ve. Ahora entre otro paréntesis por cualquier cosa. Ponga raíz de 2, que es el que está abajo. El corchete final y ponga el cubo afuera. La máquina le va a dar el resultado de un solo. Solo hay que instruirla bien, porque no pueden haber tantos resultados. Entre paréntesis 1 menos raíz de 5. Raíz de 2 sobre raíz de 5. Perdón, raíz de 2. Está ahí al revés. Raíz de 2 sobre raíz de 5. Gracias. Y al hacer eso no debe haber ningún tipo de problema. El resultado tiene que salir. Y único. Vamos a salir varios. ¿Cuánto da eso? Menos 1.25. Menos 1.25. ¿Confirmen? Menos 1.3 me da a mí. Que es aproximado a 1.25. Este 2 pasa a 3. O le da 3 exactamente. 1.3. Sí, así está bien. Exacto. No puede ser exacto por las raíces. Son números irracionales. Estos son 1.25.
Y tiene 8, infinitas 5, cifras. así. Correcto, infinitas cifras sin ser periódico. Una vez hecho eso, agarre el número entero que esté a la izquierda de eso, que sería menos 2. ¿Recordando el orden? Sí, menos 2. Menos 2. Esa es la parte entera. Ok, ya más o menos aprendió la definición, recordó y las imágenes. Ahora vengo con un límite. Imagínense que me piden el límite cuando x tiende a 2, que estoy aquí, de la función parte entera, que es esta que está en rojo aquí, pues. No le mostré cómo se grafica, sino que le estoy dando la gráfica. Valdría la pena de repente recordar, vayan a recordar cómo se grafica eso. Así, ¿ves? Eso quiere decir que me tengo que acercar en las dos direcciones a 2, pero si se acerca a 2 por la derecha, el límite es 2. Y si se acerca por la izquierda, el límite es 1. Es decir, este límite no existe. En la función parte entera, cuando usted calcula límites en los enteros, no va a existir nunca, porque ahí a la derecha tendrá un valor y a la izquierda tendrá otro. Miren, 2. Lo mismo ocurre en 1. Lo mismo ocurre en 0. Lo mismo ocurre en eso. O sea, la función parte entera en general, en un entero, estoy hablando de parte entera de x, no tiene límite, pero sí tiene laterales. ¿Qué pasa? Yo le preguntara por el límite lateral derecho de 2 de la función parte entera. 3. Estoy viendo la gráfica, pero claro, con la gráfica no puedo resolver todo. Está claro que si le pido el derecho de 2, sería 2. Y si le pido el límite por la izquierda en 2, ya me pasé la hora. Ya me estoy pasando, pero quiero terminar esto para que no quede ahí al aire. Así, ¿ves? Viendo la gráfica es facilito. 2 por la izquierda, al acercarme que voy a dar las imágenes, van para allá, ¿ves? Ese es 1. ¿Estamos? Sí tiene laterales, pero no tiene límite total. Ahora la pregunta es, ¿y cómo lo haría sin esa gráfica? Porque tampoco puedo estar graficando todo el tiempo. ¿Cómo se hace para graficar o para encontrar el límite de la función parte entera? Y voy a hablar parte entera de x. Vale, para si este argumento se cambia, es lo mismo. Por ejemplo, si quiero calcular el límite cuando x tiende a 2, voy a hablar de la derecha, de la función parte entera, que no tengo ni la idea de la gráfica, se la di para que se acordara, pero no lo ocupo. Entonces, cuando se trata de la función parte entera, nunca se debe empezar evaluando. No se debe evaluar el límite, no es igual que las anteriores. Porque recordemos que por definición la imagen va a ser un entero, siempre. Entonces, el primer paso para la parte entera es hallar ese entero que es la imagen final y hasta después calcula el límite. Otra vez, no olvide que la función parte entera, que se escribe así, no importa lo que haya adentro, lo puedo poner aquí incluso f de x, g de x, así ve. Al final va a ser un entero. Entonces, como ya sé que es un entero, cuando calcule límites, primero necesito ese entero. Que ese entero sé que va a ser una constante. Es decir, el límite va a ser constante siempre. Y a esa constante se le va a calcular el límite. Entonces empezaría así. Como se trata de 2 por la derecha, necesito un valor de prueba. ¿Como cuál? ¿Y por qué no agarra este? ¿Sí lo ve? Estoy agarrando un 2 a la derecha, 2.1. Y aquí voy a poner límite. No lo voy a quitar porque no está evaluando límite. Está tratando de encontrar quién es el n. Aquí pongo 2 por la derecha. Y aquí voy a poner la parte entera del número de prueba. Válido, es uno de ellos, pues. O lo hago aparte. A algunos les gusta hacerlo aparte. ¿Y cuánto de ese parte entera de ese número? Sigo poniendo límite. No estoy evaluando el límite. ¿Cuánto sería la parte entera de 2.1? 2. 2. Entonces aquí pongo 2. Es decir, que este que está aquí dio 2, la parte entera. Ahora sí voy a calcular el límite. ¿Y el límite qué sería? El límite de una constante. ¿Y cuánto da eso? 2. Mire, aquí está el 2 que usted obtuvo. Y yo no necesito esta gráfica. Así se evalúa un límite de la parte entera. Que quede totalmente claro. Es la única función que no se puede evaluar de un solo. Siempre primero hay que dar con el entero. Con este, ¿ve? Una vez que tenga ese entero, aplica el teorema. Y el teorema que le va a tocar aplicar siempre es el límite de una constante. Voy a poner uno más. Completo. Ya cuando termine y nos vamos. Espero que les esté gustando, porque este es bonito. ¿Qué pasa si yo le pido el límite cuando x tiende a, pongámosle a -1 por la izquierda?
de x cuadrado más parte entera de 2x menos 1. Mire qué elegante ejercicio. Más valor absoluto de x más 3. ¿Sí? Es interesante el límite. Permíteme un ratito. Aquí estamos. Yo no sé si les está gustando esto o no se están poniendo nerviosos. Es claro que en esta función, porque este sería el límite de una suma. Sería el límite de esta, más el límite de este, más el límite de aquel. En esta no hay problema. Este se obtiene por evaluación. Este no se puede evaluar y este sí. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hace uno entonces? Cuando aparecen funciones parte entera, primero va a calcular este n. Este va a ser un n en z, por definición. No tiene que decirlo, solo tiene que saberlo. Es decir, voy a calcular ese n. ¿Qué pasó aquí? Me movió esta ventana. Voy a calcular ese n que está en z. El resto lo voy a copiar y empezaría así. Límite, todo lo voy a copiar. El límite, recuerden que no lo estoy evaluando. No quiero evaluarlo por pedacitos. Voy a hacer de un solo. Aunque podría evaluar este límite de un solo, ¿no? Y aquel y quedar solo con este. Voy a poner así. No estoy tocando este. Y voy por ver cuál es la imagen de ese. ¿Cómo calculo esa imagen? Lo primero que necesito es separado. Es un número que esté a la izquierda de menos 1. 1, nada más. Deme un número a la izquierda de menos 1. 1.1. Menos 2. Menos ¿Qué tan largo? 1.1. ¿Por qué tan lejos? No, espérese. Es válido, puedo tomar menos 2, pero está demasiado largo, no tiene idea. Menos 1.99. ¿Sería? Menos 1.99. Menos 1.99. ¿Por qué no lo revisa con una gráfica? A ver si es ese. Este está casi en menos 2, ¿ves? Ah, no, menos 1.1111. Y hombre, qué barbaridad. Fíjense, para me maté para explicar eso. ¿Qué escribo? Si no, Menos 1.1. si se pierde, hagan esto. ¿Eh? Por aquí está menos 1 y por aquí está menos 2. ¿Qué les cuesta hacer un intervalo de eso? Quiero uno aquí, ¿ves? Cerquita. Que me dé la idea que sabe cálculo. Si me da menos 2, yo le puedo dar menos 100 también. Pero no tiene idea de lo que es cálculo. Está perdido. ¿Qué pongo? Negativo 1.01. Acérquese al micrófono que está como con miedo ahí. No escucho casi nada. Negativo 1.01. Excelente, ese es el valor que es acostumbrado. Yo les dije, trabajamos con... No significa que están malos los demás, pero con un valor acostumbrado. Y ahora voy a calcular la imagen. Lo que necesito es 2 por menos 1.101 menos 1. Y a ese se le va a calcular el resultado de la imagen. Deme el resultado, pues haga esos cálculos. Así se debe trabajar. Esto que estoy haciendo no es cálculo de ningún límite, es la imagen que ando buscando. ¿Cuánto es operación interna ahí? Negativo 3.02. 3.02, ¿confirman? ¿Y cuánto es la imagen de eso? Menos 4. 4, correcto. Pensando que me iba a decir menos 3. Entonces quiere decir que aquí yo voy a poner menos 4, que es lo que obtuve, y voy a reescribir. Este más con aquel menos es menos, cambiaría el signo. Cambia el signo. Aquí sería, en vez de poner la parte entera, pondría 4 con el signo, y el otro lo pongo intacto. Ya desapareció la parte entera, que es la que no se puede evaluar. Ahora evalúe de un solo. Aquí sería menos 1. Recuerden que es menos 1, no importa si es derecha o izquierda. Al cuadrado es 1, positivo. Menos 4 más el valor absoluto de eso. ¿Eh? Cuando x vale menos 1, es sustitución. Pero si vale menos 1, este es 2, el valor absoluto es 2. Y ahora evalúe el resultado, es lo que obtengo numéricamente ahí. Sería 4 negativo más 3.
Eso es menos 1 y esta es la respuesta que usted encontraría, ¿no? Y no ocupo la gráfica. Así se evalúa la parte entera cuando aparecen los límites. Primero se debe buscar cuál es la imagen correspondiente y hasta después se evalúa el límite. Por lo general se evalúa el límite de un solo, aunque también lo puede hecho por partes. Entonces aquí daríamos por terminado lo que es el límite de la función parte entera, que es una de las más complicadas en gráficas y todo lo demás. Y hasta ahorita estoy hablando de partes algebraicas. Lo que estamos trabajando es cuando me dan reglas de correspondencia. Ya me van a dar las reglas y voy a calcular los límites. En el próximo encontrón que nos demos, vamos a hablar del límite de la función seccionada. La función seccionada que escribe más o menos así con una llave grandota, ¿ve? ¿Cómo se calcula el límite cuando hay un montón de funciones aquí? Y con eso damos por terminado la etapa básica de los límites, para después pasar a ver cómo se calculan estos límites o cómo se calculan estos límites donde abajo es 0. ¿Qué se debe hacer? Es lo único nuevo que viene. Y ahí empezaríamos con los procesos algebraicos. Por supuesto, estamos recordando la gráfica. Por hoy terminamos. Aquí hay varios ejercicios también, ¿no? En este material, yo creo que se los mandé. Hay varios ejercicios. Vamos a hacer uno de aquí. Miren lo que dice aquí, ¿ve? Límites algebraicos, para que aprendan a utilizar hipótesis. En este caso le dicen por hipótesis, sabiendo que el límite cuando tiende a 2 es 8 negativo, cuando tiende a 2 de f y de g, ¿verdad? F y de g es 4, en 2 de h es 0, y el límite de, phi de x no existe, calcular los siguientes límites. Es decir, no me mandan que aplique los teoremas aquellos directamente, sino que sustituciones. Mira, el límite de una resta solo aplica los teoremas, porque son los teoremas, y sustituye. Todos estos son para hacer eso. Todos, absolutamente todos. Aquí no me mandaron a sacar límites porque ya me los dan. Solo tengo que sustituir. Mira, aquí me piden el límite de la potencia de una fracción. Aquí van los teoremitas. Luego, en la guía, con eso termino, en la guía hay un error. Error de escritura. Este ejercicio 3, que tiene que ver con una función para ver continuidad, aquí hay una llave y no está. Esta es una llave. Esta es una sección, esta es otra. Aquí hay una llave, en este ejercicio 3 no está, como este debe estar. No sé qué pasó, que se perdió esa llave. Es una llave grande, esta es una función, esta es otra. Ya podría calcular este límite usted mismo. Lo que pasa es que aquí no dice tendencia porque me piden continuidad. Pero para continuidad vamos a usar límite. De repente agarramos una de estas, un pedacito de este y le asignamos valor. Aquí, por ejemplo, yo puedo pedir el límite cuando x tiende a 0, porque aquí dice que me puedo acercar por la izquierda. Nada más por la izquierda de esa función, a ver qué es lo que hace. Pero a ver después. Ahorita no es otra cosa. Ahí lo tengo, para luego ir trabajando con los demás teoremas. Entonces, la clase que viene después, ¿cuándo sería? Voy a parar la grabación, déjeme pausarla.